Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Arraez, soy periodista, soy formador en competencias digitales y estoy encantado de estar hoy aquí en el 19º Congreso de la Sociedad Española del Dolor. Recordad, por cierto, hashtag #SedDolor23 y como decía, pues estamos aquí hoy para hablar de la comunicación presencial frente a la comunicación digital, ¿no? Que esto es una cosa como presencial, digital, y la verdad es que el confinamiento, entre otras cosas, nos obligó a digitalizarnos a marchas forzadas y continuamente surgen esas dudas de, oye, los webinars, oye, que si ahora tengo una teleconsulta, que ahora tengo que ir a un congreso y cómo lo hago, cómo no lo hago. Así que desde el aula virtual sanitaria nos hemos dicho, oye, pues ¿por qué no explicamos un poco las diferencias que hay entre unas cosas y otras? Y sobre todo, ¿qué tips os podemos dar para que vuestra comunicación presencial y vuestra comunicación digital sea todavía mejor? Es evidente que tanto en la comunicación presencial como en la comunicación digital hay muchísimos elementos comunes. Hay tantos que probablemente no se te ocurrirían, porque ahora párate un momento, ponte a pensar, a ver, ¿qué elementos comunes hay? Pues, por ejemplo, la comunicación verbal. Evidentemente, si no hay comunicación verbal, si no hay imagen, pues ya sea en presencial o ya sea en digital, no vamos a poder comunicarnos con nuestros pacientes, con los asistentes al congreso, etc. Hay más elementos comunes. Por ejemplo, la comunicación no verbal, aunque también es cierto que la comunicación no verbal en el entorno digital es difícil porque estamos ahí encapsulados en la pantalla y no nos queda mucho tiempo si estamos con el ordenador viendo la ficha del paciente o si estamos haciendo otras cosas, no nos queda mucho tiempo para la comunicación no verbal. Pero ahora hablamos de esto. Podemos hablar de la oratoria, de la vocalización, del tono de la voz, de las pausas. Muy importantes. Y, por ejemplo, podríamos hablar de esos elementos como el calentamiento de la voz que tendríamos que hacer antes de salir a un escenario a hablar en un congreso o antes de hacer una videoconferencia, pues unos sencillos ejercicios que los hay miles para calentar la voz, para calentar todos los músculos de la mandíbula que son importantísimos y de esta forma poder vocalizar mejor, vocalizar. Otro elemento, la vocalización común tanto en la comunicación digital como en la comunicación presencial. Y es que para vocalizar, un truco que os digo, lo primero que tenéis que hacer es abrir la boca, incluso aunque sea algo exagerado. Pero si no abrimos la boca es muy difícil vocalizar, ciertamente. Pero hablemos de la comunicación presencial. Lo cierto es que la comunicación presencial tiene pocos elementos exclusivos, comunes. Bueno, podríamos hablar de que normalmente pues estamos en un congreso, tenemos que subir a un escenario, nos van a poner un micro, vamos a tener una pantalla en la que vamos a ver la presentación que está detrás nuestra, pero también es cierto que en muchas ocasiones tenemos un monitor delante. Así que son elementos que realmente no controlamos nosotros. Nosotros no vamos a controlar qué tipo de micro nos van a poner, qué superficie tiene el escenario, qué tamaño tiene la pantalla en la que se muestra la diapositiva. Así que realmente hay poco que podamos hacer más allá del hecho de que nos tenemos que preparar muy bien nuestra ponencia, nos tenemos que preparar muy bien nuestra presentación, pero también es algo que tendremos que hacer en formato digital. Así que en formato presencial quizás lo más importante sea controlar la comunicación no verbal. Y cuando hablamos de comunicación no verbal no solo estamos hablando de mover las manos, sino de conseguir que esas manos indiquen lo que estamos contando. Si yo estoy hablando de una persona, de dos personas, de un grupo de personas, como podéis ver, las manos son parte fundamental de la comunicación. No solo es lo que te estoy diciendo, sino también lo que estoy haciendo. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, la parte de nuestra cara. Es cierto que si estamos en un escenario, en un congreso médico, el auditorio no nos va a ver, pero en muchas ocasiones se está proyectando en las pantallas un primer plano de nosotros. Y ahí es donde entra cómo nos movamos en el escenario o entra la parte que os he dicho de gesticulación. No es lo mismo contar una situación peliaguda poniendo cierta cara
que sonriendo. ¿Te imaginas que ha habido un problema cualquier tipo de problema, y lo dices sonriendo? Es absurdo, ¿verdad? Pues tenemos que controlar todos esos elementos que van a ser fundamentales y que en un escenario, en un congreso médico, nos va a permitir que los mostremos con mucha más facilidad que en el caso de una videoconferencia. En un webinar vamos a tener un espacio muy reducido, el encuadre de la cámara nos obliga a que sea poca la cantidad de comunicación no verbal que vamos a poder mostrar. Pero aún así, algo se puede hacer. Así que hablemos de comunicación digital. Cuando se trata de comunicación digital, son muchos más los elementos que sí están bajo nuestro control y que por lo tanto tenemos que conocer, tenemos que dominar y tenemos que asegurarnos de que nada falle. Eso es muy importante. Y en este pequeño vídeo, en este breve vídeo, aquí con motivo del Congreso de la Sociedad Española del Dolor, te los vamos a decir, no todos, pero la mayoría de ellos, al menos la mayoría que van a estar a tu alcance mientras hagas un webinar desde tu casa, desde tu consulta, para que veas lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Pero yo creo que lo primero es ponernos en situación, ¿no? Vamos a ponernos así en un entorno más de comunicación digital. Ahora mucho mejor, ¿eh? Esto es un entorno de comunicación digital. Aunque también os tengo que decir algo, y es que no descartéis hacer esos webinars y hacer esas teleconsultas estando de pie. ¿Por qué? Porque estando de pie podemos gesticular mucho más y nuestra comunicación no verbal es mucho más poderosa. La sensación, además, de ver a alguien que está de pie es como más activa, provoca más emoción. Uy, no sé, probadlo. Pero vamos con el meollo. Normalmente estamos sentados delante del ordenador, mirando a la cámara, y a menudo ocurren diferentes situaciones. Una de ellas, por ejemplo, ese contraluz que estáis viendo ahí detrás, a ver si atino, ahí, ¿veis ese contraluz? Es terrible. Esto nos ocurre muchas veces y en la parte de iluminación os vamos a explicar cómo podéis acabar con los contraluces, aunque claro, lo ideal es que no tengamos contraluz. Por lo tanto, nunca nos sentemos de espaldas a una ventana. Si podemos, vamos a colocarnos de otra forma. Pero sobre todo, por favor, cuidemos el fondo de la habitación. Somos médicos, somos profesionales sanitarios, tenemos que dar una imagen. Mirad esta habitación que tengo detrás de mí. Un piano, la plancha, trapos. Además es que si me giro así, hay una estufa. Esto no es profesional. Esto tenemos que arreglarlo enseguida. Bueno, un poquito mejor, ¿no? Ahora parece que se ve todo un poquito más ordenado, incluso si hago así algún giro, porque estoy hablando con vosotros y giro un poquito la silla, pero ya se ve todo mucho más ordenado. Pues eso tenéis que hacer exactamente con el fondo que tengáis detrás, porque es fundamental. A menudo desconfiamos porque pensamos, bueno, va a salir desenfocado, o quizás ocurra que pondré un fondo virtual de estos, pero los fondos virtuales no siempre se ven bien. Así que, ojito, tenedlo siempre ordenado. Si tenéis algo que tenga relación con vuestra profesión, en este caso sois profesionales sanitarios, pues tened algo en el fondo que, digamos, muestre a las personas que os están viendo a qué os dedicáis, que evidentemente ya lo van a saber, porque por eso están haciendo ese webinar o por eso están haciendo esa videoconferencia, pero nunca está de más reforzar ese mensaje de profesionalidad. Y por cierto, el contraluz sigue estando ahí, no nos molesta en exceso, pero ocurre que en ocasiones tenemos otras posibilidades.
Supongamos por un momento que el fondo de nuestra habitación no es el ideal y no sabemos muy bien dónde nos tenemos que poner, cómo lo hacemos, pues ¿se os ha ocurrido girar la cámara? Porque a veces ocurre que girando la cámara y solo eso podemos encontrar una esquina, un rincón que sea más apropiado. Vamos a probar. Vamos a girar la cámara así un poco. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más. Hasta ahí. Vamos a retirar esta mesa de sonido. Vamos a ver si nos podemos enfocar un poquito mejor. Movemos el micro. ¿Y qué? De repente, aunque sigo estando un poco desenfocado, caramba con la cámara que nos está, enfócame a mí. Bien, aquí, ¿cuál es la historia? La historia es que quizás moviendo la cámara podemos encontrar un entorno que sea mucho mejor. En este caso, por ejemplo, pues este fondo que se ve no es mal fondo para un profesional que se dedica a la formación en competencias digitales. ¿Y eso qué significa? Eso significa que posiblemente en vuestra casa encontraréis también ese rincón que os va a hacer, que os va a permitir que el fondo sea más apropiado. Alguno está diciendo ahora, sí, pero estás torcido, no estás en el centro de la imagen. Exacto. Existe una cosa que se llama la regla de los 4/3, de la que os voy a hablar ahora más adelante, pero que tenéis que tener en cuenta por una cosa, y es que la regla de los 4/3 establece que hay varios puntos en los cuales estamos bien colocados. Y uno de esos puntos es este en el que estoy. ¿Por qué? Porque el foco de la atención sigue estando en mí, puesto que soy el elemento que habla, que comunica, que se mueve, el que llama tu atención. Pero además tenemos una gran visual de otro tipo de elementos que están relacionados justamente con todo aquello de lo que estamos hablando. En este caso, competencias digitales. No vamos a entrar mucho más en ello porque al final tenemos un tiempo limitado, pero no lo olvides, una forma de evitar contraluces y de mejorar el fondo que tienes detrás en las videoconferencias es mover la cámara. Búscalo, hazlo. Busca ese rinconcito, esa esquina que va a hacer que mejore considerablemente tu comunicación digital. Otra opción que siempre vamos a tener, sobre todo cuando usemos plataformas digitales como Zoom o Skype o cualquier otra, es desenfocar el fondo. Como podéis ver, falla un poquito, como se está viendo aquí, sobre todo en el momento en el que estamos utilizando la comunicación no verbal. Es la mejor opción, sin duda, si tenemos un fondo desordenado que no queremos que se vea. Como podéis comprobar, si hay buena iluminación, siempre va a hacer muy bien el desenfoque, así que es una opción más que viable y prácticamente todas las plataformas ofrecen este sistema. Ahora bien, hay cosas todavía mejores y que van a permitir que ese fondo prácticamente desaparezca. Aunque si queréis ya hacerlo como unos pros, la solución es esto verde que tengo ahí detrás que se llama croma. Los hay en verde y los hay en azul, los hay en diferentes colores. Pero aquí de lo que se trata es de que usando esto, de ese tono tan raruno, todas esas aplicaciones lo van a detectar como un fondo totalmente neutro y va a hacer ese silueteado perfecto y no como lo hemos visto hace un momento. Vamos a poder poner fondos virtuales todos los que queramos y se van a ver de maravilla, porque es la función de un croma, permitir que la señal de vídeo detecte ese verde o ese azul eléctrico y lo convierta en lo que queramos. Entonces podemos poner, pues no sé, una playa o podemos poner unas oficinas que en realidad no son las nuestras, pero con el croma siempre se va a ver de maravilla. Este es grande, es una especie de sábana, pero los hay mucho más pequeños, un tipo roll-up, que solamente lo pones detrás de ti, estiras para arriba y ya estás cubierto todo tu encuadre. Incluso hay unos que se enganchan aquí en el respaldo de la silla, que son redondos y que podéis comprar en cualquier parte. El croma, sin duda, la solución cuando tenéis un fondo, pues que como en el principio de este vídeo,
pues no daba. Pero insisto, lo mejor, que el fondo sea perfecto y que note, que denote, que demuestre, que muestre lo que sois y lo que hacéis. Los encuadres a menudo son un desastre. Unas veces vamos a encontrarnos videoconferencias en las que la gente está aquí y lógicamente pues esto no es nada profesional, y otras veces nos vamos a encontrar con gente que está pues casi fuera de plano. Y eso tampoco es. Tenemos que aplicar lo que se llama la regla de los 4/3. Fijaos, ahora aquí vamos a poner una parrilla. ¿Veis? Esta parrilla nos está delimitando dónde tenemos que tener nuestra cara. Lo ideal en el caso de un webinar o de una videoconferencia es que estemos centrados dentro de la imagen, es decir, estamos dejando la misma distancia a ambos lados y que nuestros ojos coincidan con esta línea superior que nos marca aquí. Es el estado ideal y esto, si lo respetamos, siempre vamos a tener muy buena imagen cuando estemos haciendo esos webinars. Por supuesto, no os tengo que decir que siempre vamos a evitar estos primeros planos tan exagerados, porque al final, ya sea un webinar, ya sean nuestros pacientes, realmente, pues bien, nos quieren ver, pero no nos quieren ver así. Y por supuesto, tampoco quieren vernos aquí lejos. Otro error común es poner la cámara demasiado alta. Lógicamente, ahora me he pasado, pero es que estoy exagerando la situación. Esto se llama un picado y no se utiliza para hacer videoconferencias. Entonces, no coloquemos la cámara tan alta que acabemos con un dolor en el cuello. Tenemos que buscar siempre que la cámara esté más o menos a la altura de los ojos. Y por supuesto, tenemos que evitar el efecto contrario, el contrapicado. Eso de poner el móvil, la webcam ahí abajo y que se nos vea toda la papada. No. Esto lo vamos a evitar. Siempre que podamos, la webcam a la altura de nuestros ojos, y de esta forma la grabación será siempre mucho más eficiente y el mensaje es más claro. ¿Por qué? Porque las personas que nos están viendo tienen la sensación de que les estamos mirando directamente a la cara. Y eso es fundamental. Así que recordad, en cuanto a encuadre, regla de los 4/3, nuestros ojos más o menos en el tercio superior de la imagen. Evitamos picados, evitamos contrapicados, es decir, poner la cámara muy alta o muy baja y bien centraditos. No cabe duda de que una de las partes más importantes a la hora de ser un profesional haciendo videoconferencias, teleconsultas o webinars científicos es la iluminación. La iluminación es fundamental, es posiblemente lo más importante de todo. Bueno, junto con el sonido posiblemente. ¿Por qué? Porque ahora lo que estáis viendo es la simple iluminación que desprende la pantalla que tengo delante. Es poca cosa. Así que por lo menos siempre vamos a necesitar un punto de luz. Vamos a encender ese punto de luz y ahora ya la cosa cambia ligeramente. Como podéis ver, me está iluminando esta parte de la cara. ¿Por qué? Porque siempre da más sensación de profundidad si no nos ponemos la luz justo delante. Venden estos aros circulares que ya habréis visto para hacer selfies y para hacer videoconferencias, pero si lo colocamos un poco ladeado nos va a dar esta sensación de más profundidad. Lógicamente, esta es la situación menos ideal, puesto que si lo ponemos en un lateral debemos obligatoriamente de acompañarlo de una luz de relleno que va en el lado contrario y que voy a encender ahora. ¿Veis? Siempre la luz frontal tiene que ser la más potente. Y la luz lateral que acabo de encender, ahora las apago las dos y ahora, para que veáis la diferencia, ahora está solo la frontal y ahora enciendo esta lateral, lo ideal es que sea más suave. Entonces tenemos la principal muy potente y la otra más suave. Y por último, si queremos ya darle un tope, un rizo, rizar el rizo, lo que tenemos que hacer es encender la luz de relleno, que es esta que acabo de encender, que siempre la vamos a tener detrás y enfrente de la luz principal. Si os acordáis, os he dicho que la luz principal la vamos a tener en un lateral, vamos a tener una luz secundaria al otro lado de la principal
y justo enfrente, es decir, por detrás nuestra, vamos a tener la luz de relleno. Este es el set perfecto para iluminarse de forma correcta, pero no tenemos por qué hacerlo así. Lo importante es que tengamos una luz difusa frente a nosotros, que nos va a ayudar a acabar con los contraluces en el caso de que los tengamos. Esto lo podemos hacer sencillamente con una lámpara de estas de mesa que tengamos por casa, y lo que sí tenemos que intentar es que la luz de la bombilla nos pegue de lleno. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues coger un trapito blanco, lo ponemos justo delante y nos va a hacer las veces de difusor. Un difusor es una especie de panel semitransparente, translúcido, podríamos decir, que lo que hace es difuminar la luz para que no sea tan dura, y hace un efecto similar al que tenemos ahora aquí y que estamos consiguiendo en este caso con 3 focos distintos. Recordad, la iluminación es posiblemente lo más importante, más incluso que tener una buena cámara, es iluminarse bien. Existen muchísimos tipos de micrófonos que podemos utilizar a la hora de hacer nuestros webinars científicos, las teleconsultas o una videoconferencia. Todos esos micrófonos hay desde baratos de pocos euros hasta los más caros. Pero ocurre una cosa, y es que habitualmente tendemos a utilizar el micrófono que lleva el propio ordenador, sobre todo si es un portátil. Es cierto que captan el sonido y no lo hacen mal, pero tienen un problema, y ese problema se llama sonido ambiente. Ahora estáis escuchándome a través del micrófono del ordenador portátil, y como podéis notar, el sonido es mucho peor. Es más, se oye el eco y estoy en una habitación que parcialmente está insonorizada y pese a ello se escucha el eco. Así que, en la medida de lo posible, vamos a intentar evitar siempre los micrófonos que ya vienen dentro de los ordenadores. Para evitar tener que utilizar el micrófono que viene incorporado en los ordenadores portátiles, os recomiendo que utilicéis los auriculares del teléfono que todos tenemos. El micrófono que está aquí y que, como podéis ver, suena, es perfecto porque nos ofrece una muy buena calidad de sonido y tampoco tenemos que gastar mucho. A ver, no es una calidad estratosférica, pero, por ejemplo, ahora está sonando la calidad de sonido del ordenador portátil y ahora está sonando la calidad de sonido de estos auriculares que, insisto, nos vienen gratis con casi cualquier teléfono. No es lo ideal, pero sí que nos va a permitir salir del paso más dignamente que con la calidad de sonido del portátil. Si queréis empezar a gastar un poquito de dinero en mejorar el sonido de vuestras videoconferencias y vuestros webinars científicos, os recomiendo que os compréis un micrófono de corbata. Son económicos y, como podéis estar escuchando ahora mismo, dan muy buen resultado. De nuevo, lo voy a comparar con la calidad de sonido que dan los ordenadores portátiles, los micrófonos que llevan. Ahora estáis escuchando el ordenador portátil y ahora estáis escuchando el micrófono de corbata que llevo puesto aquí, ¿veis? Y que se oye bastante bien. Lo mejor es que suelen ser compatibles con cualquier dispositivo móvil, cualquier teléfono, cualquier iPad, cualquier ordenador incluso, y son muy discretos, prácticamente no se ven y dan un resultado estupendo. Estos micrófonos de corbata los vais a encontrar pues a partir de 10-15 euros y no es necesario gastarse ninguna barbaridad en ellos. Lo bueno es que si se rompen, que se van a romper porque son bastante sensibles, pues tampoco hemos gastado una barbaridad en ello. Mi recomendación final, sí, os queréis meter de lleno en hacer unas videoconferencias realmente profesionales o unos webinars científicos de cine, es que invirtáis en un buen micrófono, porque el sonido es clave, es fundamental, puesto que va a ser la manera en la que vais a llegar de forma más directa a la gente que tenéis al otro lado de la pantalla. Pensad que, vale, que os están viendo, pero realmente lo que comunica es la voz, y eso es fundamental que lo tengáis claro. Y por último, lo que tenemos que evitar a toda costa: utilizar auriculares Bluetooth que son muy molones, que se oyen muy bien para escuchar música, pero cuyos micrófonos no solo son de mala calidad, sino que corren el peligro de desconectarse en el momento más inoportuno. Así que no utilicéis auriculares Bluetooth.
evitad los ruidos ambiente. Vamos a intentar cerrar todas las ventanas, aunque pasemos calor. Incluso podríamos insonorizar la habitación, pues con ciertas espumas que ya venden, etc. Y sobre todo, por favor, evitemos utilizar el micrófono que viene en el ordenador, porque suena así de mal. Las cámaras, hablemos de las cámaras. Y resulta que con los portátiles ocurre lo mismo con las cámaras que ocurre con el sonido. Y es que las cámaras son muy malas, muy malas. Fijaos, ahora me estáis viendo desde la cámara de un ordenador portátil de buena calidad, ¿eh? No estamos hablando de un ordenador portátil cualquiera y fijaros en la diferencia de la calidad de imagen de esto a esto. Media un abismo, y la iluminación es buena. Incluso si apagamos las luces, todavía uno sigue sobreviviendo con la luz de arriba. Con la luz de abajo, aunque se ve más luminosa la imagen, fijaos en todo este grano que se ve por aquí, que es horroroso. Y del sonido ya hemos hablado. Al final, de lo que se trata es de intentar evitar todo eso que baje la calidad de nuestro mensaje, que impida que nos entiendan de forma clara y directa. Por lo tanto, nos vamos a olvidar del ordenador portátil que da esta imagen tan fea y vamos a pensar qué otras opciones tenemos para grabarnos con buena calidad. Recordad, la cámara del portátil, sea mejor o sea peor el ordenador, la cámara es siempre mala. ¿Y qué tipos de cámaras hay? Muchísimas. En primer lugar, no descartéis esto, vuestro teléfono móvil, porque es una de las mejores cámaras que hay hoy en día y se puede conectar de forma fácil mediante el cable USB-C o Lightning a vuestro ordenador y lo vais a poder usar de webcam. Si no queréis usar el teléfono, pues la otra opción que tenéis es compraros una buena webcam. Las hay de un rango de precios increíble, que va desde los pocos euros hasta unos pocos miles de euros. Mi recomendación: no gastéis demasiado y eso sí, intentad que tenga resolución 4K, porque esto va a permitir que hagáis luego un reencuadre, y en segundo lugar, que sea un sensor lo más luminoso posible. Si no queréis usar la webcam o no queréis usar vuestro teléfono, tenéis otra opción. Y en el tema de cámaras, por último, mi recomendación final es que utilicéis una cámara de fotos. Esto que estoy yo utilizando ahora es una cámara de fotos que está conectada al ordenador mediante lo que se llama una capturadora de imagen. Una capturadora de imagen es un pequeño dispositivo como un stick USB que vamos a poder conectar al ordenador, que tiene un puerto HDMI, como los de las teles, y con un cable HDMI lo sacamos de la cámara y lo metemos ahí y tenemos esta estupenda calidad de imagen, que además nos ofrece una cosa extraordinaria, y es que la velocidad de enfoque, ¿veis?, que pueda tener la cámara, la vamos a tener en nuestras videoconferencias si queremos enseñar cualquier otro dispositivo. Sobre todo, capta mejor la luz. Al tener sensores más grandes y con apertura de diafragma mayor, las cámaras siempre van a ofrecer mejor iluminación que un portátil o que una webcam. Bueno, a no ser que nos gastemos miles de euros en una webcam, que no es el caso. ¿Cuál es la gracia? Que cualquier cámara de fotos que tengamos por casa, cámara digital, nos va a servir para utilizarla de webcam con una calidad extraordinaria. Esto yo lo estoy grabando con la misma calidad con la que hago todas mis formaciones online, todas mis videoconferencias, todos mis webinars se ven siempre así de bien. Y esto es lo que podemos conseguir con muy poco dinero, con cualquier cámara que tengamos por casa, insisto, cámara digital, y solamente comprando esa capturadora de imagen. Bueno, y hasta aquí esta formación de Aula Virtual Sanitaria en formato pildorita, con tips, con trucos que espero que os sean de muchísima utilidad. Recordad, en comunicación presencial en el entorno médico, importante vuestro atuendo, importante vuestra comunicación no verbal, porque va a ser la clave de todo lo que vais a comunicar. Y por supuesto, cómo vais a estar, la presencia, cómo os mováis, cómo comuniquéis, cómo habléis. Y en el entorno digital, por supuesto, la luz, muy importante, una de las cosas más importantes, junto con la calidad del sonido.
que se os oiga bien, que se os vea bien. Y luego, por supuesto, pues hemos hablado de las cámaras, hemos hablado de micrófonos, hemos hablado de todo lo que necesitáis. Y no os olvidéis, el fondo, que sea profesional, que muestre lo que sois, porque sois grandes profesionales, pero no solo porque lo digáis, sino también porque lo mostréis en vuestras acciones y en vuestro entorno. Espero que nos veamos pronto, tanto en Aula Virtual Sanitaria como aquí, en el Congreso de la SED, 19º Congreso 2023. Un gustazo. Nos vemos por aquí. ¡Hasta luego!